En 1960, un niño de 7 años cayó por las cataratas del Niágara y no había nada que pudiera salvarlo, pero sí sobrevivió. Hoy te cuento cómo y qué secretos esconden estas cataratas. Bienvenidos a una nueva aventura aquí en Money Total. Recuerda que aquí se habla de finanzas y de viajes, pero el día de hoy nos encontramos en una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo. Estamos nada más y nada menos que en las cataratas del Niágara, pero andamos a pie, no andamos en bicicleta. Así que si ustedes quieren venir para acá, recuerden que aquí se camina bastante. Aquí las filas son totalmente, nunca terminan, son larguísimas. Todo depende del día que viene. O sea, si planifican para venir un sábado, prepárense que para hacer alguna de las actividades que se ofrecen acá tienen que esperar alrededor de 2 a 3 horas. Sin nada más y nada menos, vamos a aprovechar el día y vamos a contemplar esta maravilla de la naturaleza. 9 de julio de 1960. Roger Woodward tenía 7 años. Ese día, el motor del bote donde iba con su hermana falló y en cuestión de segundos la corriente lo arrastró hacia el borde. A unos metros de caer, 2 turistas lograron agarrar a su hermana, pero Roger no tuvo esa suerte. Cayó 51 metros en caída libre y solo llevaba un chaleco salvavidas. Abajo, entre la espuma blanca, un capitán vio un punto naranja moviéndose y era Roger, vivo. Ese día se convirtió en la primera persona en sobrevivir una caída por las cataratas del Niágara sin protección. Tenía solo 7 años. Y esta es solo una de las historias que esconde este lugar. Y estamos nada más y nada menos que en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Como pueden observar, detrás mío es Estados Unidos y allá al cruzar el río ya eso es Canadá. Varias de las actividades que se pueden hacer aquí es el Made of the Mist, que es que te montan un bote y te entran lo más cercano que se pueda a las cataratas, la cueva y también un observation deck que es muy interesante también para poder observar las cataratas de unos binoculares de esos aquí profesionales. Así que vamos a aprovechar este día. Pueden observar un poco aquí abajo cómo se ve el bote, todo lo que tiene que ver con la actividad del Made of the Mist. Te dan un poncho ya que te vas a mojar. Y pueden observar de este lado las cataratas del Niágara. Aquí está. Miren qué maravillosa. Miren qué cosa más hermosa. Hecho por la naturaleza. Un dato muy interesante es que las cataratas de Niágara son 3, no es solamente una. Está el Horseshoe Falls, el American Falls y el Bridal Veil Falls. El Horseshoe Falls está del lado canadiense y esa es la que tiene alrededor de casi 800 metros de ancho y es aquella que está en el fondo. Ustedes ven ese bote que está allá, para allá que vamos nosotros ahora. El costo de eso es alrededor de $30 por adultos. Los niños que no sé, son 20 o algo así. Esa es una de las atracciones más interesantes de aquí en las cataratas del Niágara. Un dato bastante interesante también es que alrededor de 168,000 metros cúbicos de agua caen por minuto. O sea, que aquí hay agua por pila. Y se usa también para crear energías. Pero la verdad que esto aquí es totalmente impresionante. Bueno, y vamos a darle para allá aquí en el Niágara a pie, no en bicicleta. Vamos ahora al bote para que puedan también verlos y así observar todas las atracciones que ofrece esta área acá. Así que seguimos explorando. Se dice que estas estructuras se creó alrededor de 12,000 años. Se dice que fue alrededor de la edad del hielo. El transporte del bote se dice que cae bastante agua. Yo voy a tratar de grabar lo más que pueda a través del poncho. Espero que se vea bien. Estamos a punto de entrar al ascensor que nos va a bajar hacia allá el bote. Y pueden observar aquí el área, cómo se ve todo esto aquí. Tanto el área de Estados Unidos también como el área de Canadá. Este es el poncho. Así que vamos a ponerlo. Vamos arriba. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos ready. Un calor tremendo, pero ready para montarnos en el bote. Vamos para allá. Bueno, esperemos que se escuche esto. Estoy arreglando el micrófono. Interesante que los rojos son los canadienses, los ponchos rojos. Y nosotros aquí en Estados Unidos somos los ponchos azul. Ese es el American Falls, right here, de aquí del lado de los Estados Unidos. Tremenda experiencia
Bastante agua. Efectivamente, todo el mundo mojadito. Aquí no se salvó nadie de este aguacero. Muy chulo si vienen para acá, para este lado de los Estados Unidos, para poder hacer esta actividad. Vale totalmente la pena, especialmente esto. Especialmente el Made of the Mess, juntarse aquí en el bote. Es sumamente interesante. En vez del lado de Canadá ahí, quieran cruzar Canadá, además tener que nadar un ratico. Llega ahí. Así que vamos a seguir explorando esta pequeña ciudad aquí en Niagara Falls y vamos a aprovechar el día a todo dar. Bueno, familia, acabamos de terminar el tour en el bote, el Made of the Mess. Sumamente interesante. Como les dije anteriormente, $30 para los adultos, 20 para los niños. Si vienen acá, definitivamente tienen que hacer esto. Lo único es que tienen que elegir el tiempo, ya que si vienen un sábado o un día de libre, entonces de 2 a 3 horas para poder hacerlo. Pero vale la pena. Una vez sales del tour y entras en el elevador, te ponen aquí en el deck, que es donde yo estoy ahora. Es muy interesante, ya que de aquí tú puedes observar de manera panorámica ya todo lo que son las cataratas del Niágara. También puedes observar el bote de nuevo que va hacia allá y se puede ver de aquí desde lejito también el de Canadá. Y también puede contemplar ahí la ciudad de Canadá. Allá! Pasamos un adobo. Bueno, seguimos aquí en el Niágara en bicicleta. Bueno, no, a pie, porque a pie que andamos. Como siempre, la salida tiene que ser a través del convenience store. Para cualquiera quiera algún regalito. ¿Cómo son los precios aquí de los llaveritos? A ver, son $9, $10. Muy interesante. Ok, observen esto. Estamos aquí cruzando un puentecito, pero yo quiero que ustedes observen la magnitud de este río. Observen esto. Qué impresionante es. Aquí quien pestaña pierde. Ay, Dios mío. Pues mire qué impresionante. Eso allá abajo es la Cueva de los Vientos. El que se quiera bañar, que vaya allá abajo. Pero sumamente impresionante esto hecho por la naturaleza. Bien, familia, estamos aquí ya en el Horseshoe Falls, que es la catarata más grande aquí del área de Niágara. Pueden observar conmigo la hidroeléctrica ya y miren qué inmensidad. Se dice que aquí hay 2.8 millones de litros de agua por segundo. Déjame en los comentarios si eso es cierto o no. Y se dice que este lado de la cataratas de Niágara es mejor que la de Canadá. ¿Estás de acuerdo con esto? Déjamelo en los comentarios. Si tienen idea o tienen planificación de venir para acá, vale la pena. Nuevamente es recomendable que se queden una noche porque de noche en un juego de luces bien bonito que es también importante observar. 4,5 millones de luces LED iluminan 3 millones de galones de agua por minuto. No es un show, es un ritual que todos vienen a ver. Esto se ve hermoso. Ok, míralo ahí. El Niágara en bicicleta. Y bueno, familia, con esto terminamos el video del día de hoy aquí en las cataratas de Niágara. Recuerden que somos Money Total, aquí hablamos de finanzas y también hablamos de viajes como estamos haciendo el día de hoy. La verdad que vale la pena venir para acá, vinimos aquí manejando el día de hoy y la verdad que sale cómodo económicamente. O sea, los tickets para el Made of the Mess son como $30. También hay paquetes completos de alrededor de $140 por persona que te enseñan todo el área, las cuevas del viento, todas las 3 cataratas más grandes también pueden observar. Nosotros simplemente hicimos el barco y caminamos todo esto aquí y fue suficiente. Aquí se camina bastante, así que también tienen que tener eso en cuenta. Nuevamente, por favor, gracias por el video, comenten, den like y contéstenme si les gustó más o si les gustaría visitar más el lado de Canadá o el lado de los Estados Unidos. Así que nos vemos en la próxima.